Yo no tengo, evidentemente que comparto lo que ha dicho mi compañero y al mismo tiempo no tenemos por qué dudar de un parte médico, ¿no? Nos sorprende que habiendo tiempo de sobra esto nos llegue unos pocos minutos antes del comienzo de la comisión, ¿no? Y sobre todo siendo conscientes que efectivamente, como bien decíais, supongo que esta señora está sufriendo importantes presiones, ya no solo mediáticas, judiciales, sino también de cualquier otro tipo, pues por la información que maneja y por lo que ya ha contado y de lo que, por cierto, se ha ratificado en esa nota que nos ha remitido. Pero claro, cuando hemos visto que en casos que afectan al Partido Socialista tenemos a un fiscal general de Estado imputado, vimos noticias acerca de reuniones de Santos Cerdán con Koldo para un pacto de silencio, hemos visto reuniones del hermano de Sánchez por su caso con la mujer y hasta comiendo con Conde Pumpido. Entonces nos hace que sospechar. Entonces lo que esperamos, lo que confiamos es que evidentemente esto no responda a ningún otro tipo de presión. Confiamos en que la señora Jessica se ponga bien de salud cuanto antes y desde luego que la volveremos a llamar a la comisión, porque si algo ha demostrado esta comisión es que está dando sus frutos y cuando aquí la gente comparece y habla, sacamos cosas interesantes, muchas de las cuales luego derivan en responsabilidades políticas. Lo verán posiblemente luego los servicios jurídicos de la mesa. Evidentemente les llega la nota, una nota, por cierto, en la que además de evidentemente de justificar su ausencia, es sí, posiblemente yo creo que la ausencia y el silencio más atronador que yo he visto en esta comisión, puesto que además, como digo, de justificar su ausencia, se ratifica en todo lo que ha testificado ante el Tribunal Supremo, ¿no? Y por lo tanto lo que hace con ese silencio, con esa carta, es ratificar que no sabía dónde trabajaba, como el hermano de Sánchez, que su currículum se lo mandó a Ábalos para que la colocara en 2 empresas públicas, que ella eligió, porque estas son cosas que ella ha explicado ante el Tribunal Supremo, que ella eligió el piso de Plaza de España que le pagaba a Ábalos, no sabemos con el dinero de dónde, que era Ábalos el que la pagaba a ella también por otro tipo de servicios, y que estamos hablando de entre 14, 15, 20 viajes oficiales, no sabemos a cuenta de qué, en calidad de qué, pero desde luego que pagado con el dinero de todos los españoles, algo que se diga lo contrario, ¿no? Por lo tanto, ojalá hubiera venido, ojalá hubiera comparecido, pero estoy convencido que de tarde o temprano tendrá que venir a la comisión de investigación. Estamos, Marta, yo creo que si uno se pone a pensarlo, o sea, por mucho menos han caído gobiernos en Europa y en Estados Unidos y en muchos otros sitios, ¿no? O sea, estamos hablando de una trama de corrupción que empezó como algo de mascarillas, que pensábamos que solo eran mascarillas, y que ha derivido en una trama que afecta a contratación pública de obra civil y en la que hemos visto que un ministro del gobierno de España, que era la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, su número 2, utilizaba su puesto para contratar a personas, a amigas, a sobrinas. Lo de exsobrina supongo que es porque cuando dejan de pagarte dejan de ser sobrina, en los términos en los que se conoce como sobrina. Pero la realidad, por desgracia, es esa, en la que además han ocurrido hasta fiestas en paradores nacionales conocidos por miembros del gobierno que hoy tienen puestos de muchísima responsabilidad. Entonces, yo entiendo que hay gente en el Partido Socialista y en el gobierno que no quieren que todo se sepa. Quiero recordar, Marta, que llevamos hablando de este tema desde que saltó hace año y medio, y lo que muchos decían hace año y medio que eran bulos, cosas de la fachosfera, que Jessica no existía, que todo se había hecho correctamente. Hasta Óscar Puente hizo una auditoría para justificar que estos contratos estaban hechos conforme a la norma, y lo que sabemos es que eran unos contratos fraudulentos, que se contrataba simplemente sabiendo escribir y leer y poco más. Y hemos sabido que hoy, por nuevas informaciones en otros periódicos, que Traxa, estas empresas públicas que dependen del Ministerio de Agricultura, han contratado a más personas por recomendación de altos cargos del ministro del ministerio que dirige en estos momentos el señor Planas. Por lo tanto, es un bochorno esa red clientelar que se ha creado en torno al gobierno, más allá de lo chusco que supone el hecho de cogerte una serie de señoras, según hemos conocido, llevártelas a un parador, no sabemos si destrozarlo, con la presencia de la hoy ministra y con el silencio del hoy ministro Óscar Puente. Dos cosas. Yo cuando he tenido pruebas de algo, efectivamente me he ido a juzgado, me fui a la fiscalía, que es lo que se conoce como el caso Koldo. Fui yo el que se fue con mi grupo parlamentario. Y tu partido y vosotros lo que decíais era decir que todo era mentira. Por lo tanto, cuando uno tiene pruebas, efectivamente se va y lo denuncia. Yo, de lo que he dicho hasta ahora en este programa, no he hecho ningún tipo de acusación. He dicho que no me fío del Partido Socialista. Es una percepción, no es una acusación. Y luego, al resto de cosas, me he ratificado o me he limitado a decir que la señora Jessica Rodríguez se ratifica en todo lo que dijo en el Tribunal Supremo. Y lo que dijo es eso, que le dio su currículum al señor Ábalos, que no tenía ni puñetera idea de dónde tenía que trabajar ni cuál era su trabajo, que los partes se los firmaba Koldo o el hermano de Koldo. Eso no es una acusación, esos son hechos que ella misma ha denunciado. Y cuando digo que dentro de esta trama hay una señora que ha dicho ante un juez
que se ha ido a la sede del Partido Socialista a entregar 90.000 euros. Mi pregunta es, ¿por qué esa señora va a decir algo que no es verdad? ¿No te crees del Parador? ¿Qué parte es mentira de lo del Parador? ¿Que estuvieron en el Parador esas noches? Un consejo de colaborador. Hace tiempo, cuando estaba ahí sentado también Ábalos, y le pregunté y le hablábamos con él, yo le decía, esto es algo más que mascarillas, y me decía, no, hombre, no. Tú ahora estás tratando de enredar la cosa. Yo te estoy diciendo... No enredo, ni siquiera justifico, ¿eh? Alfonso, no justifico comportamientos que me parecen deplorables. No me vas a encontrar a mí justificando algo que es deplorable. Mira, no es que cambie de Parador la historia, es que estamos hablando del Parador de Teruel y posiblemente hablemos de otros paradores. Por eso a lo mejor a ti te cambia. Entonces yo te recomendaría que no defiendas eso para justificar algo. Yo te hablo del Parador de Teruel y te digo que el responsable entonces se llamaba Óscar López, hoy ministro y secretario general, ascendido después de aquello. Por lo tanto, yo tengo derecho, hasta que este señor no dé explicaciones, porque no ha dado ninguna, a sospecharle que sabía el señor Óscar López de lo que ocurrió en ese parador y posiblemente en otros, cuando iba Ábalos acompañado, no sabemos todavía... Javier. Bueno, supongo que ahora se tendrá que reunir de nuevo la mesa y portavoces de la comisión para analizarlo, porque evidentemente tenemos un calendario con otras comparecencias previstas en las próximas semanas y habrá que encajarlo. Supongo que los servicios de la Cámara se pondrán en contacto con esta señora para ver cuál es su estado de salud y a ver en qué momento podemos retomar esta comparecencia, ¿no? Pero ya digo que a mí lo único con lo que coincido de lo que estabais diciendo ahí no es una cuestión de pena o de victimismo, ¿no? Es decir, pero que lo de menos es lo de esta señora. Porque aquí de lo que estamos hablando, según vamos tirando del hilo, es que esto es una trama de personas en la que todo lo que estaba cerca del presidente del gobierno está manchado, desde su número 2 de entonces al número 2 de ahora. Lo decía ahora Chicote con el tema de su mujer en el último informe de la UCO, que ya no es un tema de oídas, sino que el propio informe de la UCO habla de que efectivamente hubo conversaciones entre el señor Hidalgo y la mujer del presidente del gobierno que se dedicaba a esto y a conseguir financiación también para su cátedra. Hablamos de Óscar Puente con esa auditoría fake. Hablamos de muchísimas cosas y el presidente del gobierno sigue sin dar una explicación clara de todo eso que afecta a su entorno personal y a su círculo más cercano político. Y como digo, por mucho menos han caído gobiernos, incluso por falsificar una tesis, que también lo hizo Pedro Sánchez, por cierto. Tienes toda la razón, Zaida. De hecho, fíjate, voy a ser más exacto. Lo que dice el informe de la UCO es que sacan una conversación en la que dicen, exactamente, te lo voy a recordar, que dice, Hidalgo está muy nervioso y va a llamar a Begoña. Eso es lo que dice el informe de la UCO. Y yo, sinceramente, entre lo que dicen estos presuntos corruptos, lo añado para que no haya problemas, en conversaciones privadas en las que piensan que nadie les está escuchando, yo les creo a ellos. Porque cada vez que ha hablado alguien del Partido Socialista o del Gobierno, luego se ha desmontado que no. Os recuerdo, Maroto dijo que no conocía al Lama, hay conversaciones con él. La ministra de Hacienda dijo que no le conocía y que su jefe de gabinete no le conocía. Se reunió para reducirle las deudas con la Hacienda. Por tanto, cada vez que alguien del Gobierno niega al Lama, lo que salen son nuevas pruebas. Así que yo me las cogería con mucho cuidado.